Muy buenas tardes, hermanos. Este último domingo del mes de febrero vamos a ir a oración y después seguir con nuestra mini serie de lecciones sobre el liderazgo de Nehemías. Padre, gracias por acompañarnos. Gracias, Señor, porque eres soberano sobre todo lo que sucede. Tú estás en cargo, Señor. Tú siempre tienes la última palabra. También eres eterno, como vimos en la mañana, Señor. Eres eterno y inmutable. Hay tantos grandes atributos que tienes, Señor. Tú mereces siempre nuestra lealtad, alabanza, adoración y también obediencia. Bendice el mensaje hoy día en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es la reacción cuando escuchamos malas noticias? Malas noticias en general, que estaba esperando un candidato que perdió, quizás malas noticias personales, por ejemplo, cuando yo escuché de que mi hermana tuvo cáncer de nuevo, o a veces también he escuchado de otra hermana que tuvo problemas de dinero o de sus hijos, o de repente hay otras cosas que también. La reacción diferente puede ser, por ejemplo, hay hermanas en la iglesia que en momentos reciben ¡pum!, al tiro con el teléfono, al tiro WhatsApp, a todo lo demás. Otras hay que hacer algo, mire, vamos a tener una colecta para ayudar, algo así, siempre tienen que estar haciendo algo. Y otros también entran en una depresión, qué mal es este mundo, y ahí entonces también en su WhatsApp hablando de todo está así. Yo veo que a veces uno quiere ayudar, pero su presencia en vez de ser una ayuda también perjudica. Me acuerdo una vez alguien supo de que su hijo tenía cáncer y después otra hermana llegó, no de nuestra iglesia aquí, pero otra, y dijo, es porque hay pecado en su vida, como los 3 amigos de Job. Se acuerda que Job era el hombre más justo en la tierra y Dios estaba probándolo con la pérdida de sus hijos, la pérdida de sus bienes, la pérdida de su salud, los problemas de su matrimonio, y llegaron sus 3 amigos, en vez de tratar de animarlo, empezaron a decir, Job debe ser, hay pecado en su vida porque Dios está castigando, que era absolutamente falso. Ellos pensaban estar haciendo bien y Dios se enojó con ellos. Si cuidado cuando empieza a ser el profeta mandado a alguien porque está sufriendo, porque solo Dios sabe la razón por qué. Pero hay muchas cosas. Por ejemplo, cuando yo recibí noticias que había un terremoto fuerte justo, el epicentro era la ciudad donde vivían mis padres en Estados Unidos. O cuando de repente supe de que mi hija chiquitita de 2 años había escapado de la tienda donde estuvimos buscando un poco de artesanía y en el parque de entretención SeaWorld, algo como Disneylandia, y desapareció y no sabíamos dónde estaba. O quizás alguien ha hecho una demanda en contra de uno, o ya yo fui al médico y mi médico dijo que no es muy bueno lo que yo veo, entonces hay que tener más exámenes. O quizás un hijo fue un accidente, o vecinos estaban reclamando cuando estuvimos haciendo la construcción acá. Así que una y otra cosa está sucediendo. Todos nosotros, dice en el libro de Job, dice que el hombre nace para aflicción como las chispas vuelan hacia arriba. Como ha visto en una fogata, ¿cierto? Las chispas van volando así. Y dice que es tan natural esto como cuando un hombre nace, su vida va a tener aflicciones, ¿no? Es decir, malas noticias es una realidad universal que sucede en la vida de cada uno. Entonces, vemos la reacción. Estamos estudiando Nehemías y vimos que Nehemías era copero del rey, no era sacerdote, no era profeta, era un hombre de negocios. Fue llevado a cautividad de Jerusalén, está en Babilonia. Después de Babilonia fue conquistado por Persia y ahora él tiene un puesto muy bueno en el imperio de Persia. Y resulta que unos compañeros familiares de Jerusalén llegan a hablar con él. Y veamos la historia en capítulo 1, los primeros 11 versículos, igual como vimos la semana pasada. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta.
el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Esa es la noticia. Él no tenía la CNN, él no tenía satélite, él no tenía como WhatsApp para recibir la noticia de lo que sucedió. Ya estar escuchando, quizás él pensaba que todo Jerusalén quedó normal, todo bien, pero no, él se escucha que todo destrozado. Entonces, versículo 4, su reacción. ¿Cómo reaccionó el líder cuando escucha malas noticias? Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Entonces él siguió, en extremo nos hemos corrompido contra ti, no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que yo escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, lo cual redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes deseen reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces vemos la reacción. Ya vimos la semana pasada que dice en ese libro, a lo largo, capítulo 8, dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Así que esperamos que haya tenido una semana de gozo y su fuerza queda bien. Pero también vimos en la primera lección que liderazgo es decir que un líder representa influencia. Nada sucede sin tener buen liderazgo, buena influencia sobre las personas. Y la prueba de liderazgo, mira atrás si alguien está siguiendo. Si nadie te está siguiendo puede ser un buen líder, pero no está influenciando a nadie si nadie está siguiendo. Entonces hoy vamos a tocar el tema de oración. Un buen líder hace más que orar, pero no hace nada hasta orar. Así que oración no es la última parte del plan del siervo de Dios o hombre, ¿cierto? Señor, yo voy a hacer y después, Señor, por favor, bendice todo lo que yo quiero hacer. Sino que oración debe ser el primer paso. Yo mencioné hace poco en un mensaje de que mi hijo quedó muy inquieto una vez en un viaje de La Serena a Santiago porque salimos sin orar antes de partir. Oración no debe ser cuando llegamos al destino, gracias Señor llegamos, sino debemos estar orando anticipadamente. Señor, da un viaje seguro, danos un viaje que va a ser prosperado y llegamos al destino donde queremos llegar. Entonces con esto nosotros vemos en Juan capítulo 15, versículo 1 a 10. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano a que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará, los recogen y los echen en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces nosotros vemos aquí de que llegando acá a decir que nosotros debemos permanecer en Él. ¿Cómo permanecemos en Él si no hay comunicación? Su palabra hacia nosotros, la oración hacia Él, y nosotros obedeciendo sus mandatos y nosotros también derramándonos ante de Él.
Entonces, ese produce una permanencia, y permanencia produce el fruto. Entonces, oración, en un sentido, desata el poder de Dios. Nosotros no mandamos a Dios. Eso es cierto. Hay unas religiones falsas que salud y prosperidad, y estas religiones falsas que piensan que Dios está a nuestra disposición, cuando al contrario, nosotros debemos estar a la disposición de Dios. Es Dios que manda a nosotros, no nosotros a Él. Así que oración no es pidiendo un genio salir de una lámpara para hacer todos nuestros deseos. Aunque algunos piensan que Dios es como un cajero automático celestial, y si sabemos el PIN en el nombre del Señor, pum, 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 y recibimos todo lo que pedimos. Sino que nosotros debemos permanecer en Él. Pero mira las promesas que la Biblia nos da. El libro de Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3, un buen versículo para memorizar. Dios está esperando nuestro llamado. Dios nos ha invitado a dirigir nuestras peticiones a Él. No es una falta de respeto, al contrario, demuestra que nuestra confianza está en Él. También tenemos como un filtro, como dice en el libro de Romanos 8, que tenemos el Espíritu Santo, que es un intercesor adentro de nosotros, que toma nuestras oraciones, se apliquen de la forma mejor para presentar ante Él. Así que mi señora era profesora en un tiempo, profesora de inglés, de gramática y todo esto, y mi hijo Dustin no fue criado en Estados Unidos en el colegio allá, sino acá en Chile. Entonces cada vez que Dustin está mandando una carta hacia Estados Unidos, pida a mi señora que ella lea la carta, arregle la parte que necesita antes de enviar la carta a su destino. Y así de la misma manera nosotros oramos al Señor, y el Espíritu Santo dice: no, voy a cortar eso, voy a cortar eso, voy a agregar esto, así. Y dice ese libro de Romanos capítulo 8. Entonces, elementos de su oración, cuando vemos que él está orando, en primer lugar vemos que él oró con pasión. Versículo 4 y versículo 6, vemos la pasión. No es como, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, que se venga tu reino, así, amén. No era algo así rutinario, no era algo como que memorizado por la boca, por afuera, sino que era una pasión que nació en el corazón. Nuestras oraciones no deben ser las repeticiones, como Cristo dijo: no usáis vanas repeticiones cuando está dirigiéndose hacia su Padre. Él ya sabe lo que necesita y su palabrería no va a hacer más caso. Mejor pocas palabras de su corazón que una infinidad de palabras que no va a llegar absolutamente nada. Entonces dice versículo 4, versículo 4: cuando oí estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Versículo 6: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Entonces en esos dos versículos vemos que en primer lugar él lloró, ¿ya? Lloró. Yo escuché una canción que decía: lágrimas son un idioma que Dios comprende. Nosotros vemos que Cristo dijo en Juan 11:35, versículo más cortito: Jesús lloró a la muerte de Lázaro, sabiendo que él iba a volver a vivir, pero igual conmovido en el espíritu, la tristeza de ver el sufrimiento de la familia. Entonces dijo, Jesús lloró. Me acuerdo antes que mi papá aceptó al Señor, me acuerdo una tristeza, una angustia dentro de mí. Una vez yo me acuerdo una noche yo regué mi almohada esa noche con mis lágrimas orando por mi padre. Como hay una promesa de Salmo que dice: el que va llorando, sembrando la semilla, volverá con regocijo. Ya tengo el regocijo porque mi papá sí aceptó a Cristo en su corazón, es salvo y hoy día goza de la presencia del Señor en el cielo. Pero empezó con lágrimas, así que no digo que debemos tratar de producir lágrimas, pero no debemos pararlas. Cuando uno llega el momento cuando Dios nos ha tocado tan fuerte, lágrimas es parte del proceso que Dios ha hecho. Afortunadamente vivimos en una sociedad cuando es mal mirado cuando los hombres lloran. Si las mujeres lloran, sí, ningún problema, pero cuando los hombres lloran como débil,
dice que no es muy masculino, etcétera, etcétera. Al contrario, así que el mismo Jesús, Rey del universo, está en carne, está llorando. Cuanto más nosotros debemos estar con una pasión. Cuando realmente queremos orar por algo, es tan importante que oremos, y si salgan las lágrimas, mayor razón que estamos comprometiendo nuestro corazón en la oración. Después hablaba de ayunar. Ahora, ayuno fue algo mal interpretado, porque en el Antiguo Testamento, tanto en los fariseos, el tiempo de Jesús, los discípulos de Juan, ellos, ese grupo tenía programado 2 días en cada semana, martes y jueves, etc., para ayunar. Ayunar significa de anochecer la noche anterior hasta el día siguiente de la noche, de uno deja de tomar comida ni bebida, así por unos 24 horas más o menos. Entonces, y resulta que llegó a ser como una rutina, un deber, un rito, pero no del corazón. Incluso el libro de Isaías, el Antiguo Testamento, Dios dijo que no quiero sus ayunos, ¿ok? El ayuno que a mí me gustaría es el ayuno cuando uno está ayudando a su prójimo, haciendo esto, etc. Así que yo prefiero ver acciones distintas en nosotros, la justicia, la misericordia, el amor, antes de un rito de dejar de comer. Sin embargo, ayuno sí, cuando no es algo tan rutina, si es algo que es algo como llega a mi corazón, si ni siquiera me da ganas de comer, estoy tan afligido por mi esposa está al hospital, por mi hijo está en problemas, me acuerdo, he ayunado cuando yo quería predicar en una conferencia por los resultados que venían del Señor, etcétera. En algunas ocasiones Cristo ayunaba aún 40 días, ¿cierto? Cuando fue tentado por el diablo después. Entonces vemos que había llorar, ayunar, y él era como repetidamente, no solamente ya, ok, bueno Señor, yo pedí esta guía, así que no voy a esperar hasta que reciba la respuesta, sino que día y noche vemos esto. Cristo, vimos en el Salmo 22, que Él oraba día y noche en los días que Él estaba ahí colgado en la cruz, que estaba orando en todo momento. Aquí vemos que también en el libro de Daniel también, Daniel capítulo 9, versículo 3. En Daniel capítulo 9, versículo 3, tenemos Daniel orando y dice lo siguiente: y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio a ceniza. Cilicio era como un tipo de ropa muy poco delicado, ¿cierto? Una cosa que demostraba su pena en su corazón. Entonces, cilicio se llamaba. Entonces dijo, volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración, en ruego, más intenso, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, en que tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Y va a llegar hasta el versículo 8. Y vemos de que esa oración de pasión, etcétera, por el pueblo de Israel, él empieza igual como Nehemías, igual como Daniel, corporalmente acepten la culpa. Nosotros hemos pecado. No dijo, mira Señor, esta gente tan pesado, tan pecaminoso, así, ellos lo hicieron. No, es nosotros. Así que es como en una iglesia, como nosotros, Señor, pedimos por nuestra iglesia, porque como iglesia nosotros hemos fallado. Nosotros hemos. Eso es lo que está diciendo en esto. Y versículo 19, 20, mismo capítulo, dice, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Entonces después, versículo 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Entonces allí va a recibir la respuesta de un ángel, en particular Gabriel, que va a venir con la respuesta de su oración. Entonces ya dice capítulo 10, versículo 12,
Dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tu palabra yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Es decir, que hay una guerra espiritual sucediendo cuando uno está orando. Uno ora y resulta que en ese momento él empezó a orar y está orando por 3 semanas, algo en particular. Y él dijo, el ángel llegó dando la respuesta, dice, cuando empezaste, ya empezamos a escuchar. Así que no es como, yo no tenía tiempo por 3 semanas y al final manda un ángel, sino que las oraciones están subiendo y Satanás, y en ese caso el ángel de Persia, que es un demonio, empezó a oponer a Gabriel, así que hay una guerra espiritual. Después llegó ayuda, ¿cierto? Con el ángel Miguel también vino para ayudar en esto, para que la respuesta llegando a Daniel. Así que hay que entender que aunque vemos todo bien tranquilo acá, hay una guerra espiritual que sucede cuando uno ora. Hay una guerra espiritual. Cuando uno ora, por ejemplo, la mente distrae, se pone muy, a veces se pone muy, tiene como sueño y otras cosas, distracciones, etc. Igual cuando yo trato de ganar a alguien a Cristo también. Muchas veces que yo trato de mantener mis pensamientos bien ordenados, porque empieza a salir cualquier idea, etcétera, en mi mente, tratando de sacarme del plan que es de presentar a Cristo. Entonces en esto está orando cuando en el Nuevo Testamento dice orar, pedir, llamar, está en el tiempo griego presente, que significa una acción continua. Siempre buscando, siempre llamando, siempre buscando. Entonces nosotros debemos estar con una acción continua, no solamente una vez y ya basta. Yo necesito seguir en una vida de oración, tanto que hizo en llorar, en ayunar, está orando días repetidos, con una intensidad de pedir, como dice 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Ahora, mejor traducción es no cesar de orar. Así que en ese momento dice que no es 24/7 estoy de rodillas, que mi mano junto orando. Así que, pero estoy manejando hasta el centro, y aunque tengo los ojos abiertos y no estoy de rodillas, igual estoy orando. Mientras que ahora a veces estoy aquí en el púlpito, yo estoy en un momento también pidiendo a Dios que me ayude con la prédica mientras aún estoy orando. Debemos siempre tener una vida de oración y una comunicación con nuestro Padre Celestial abierto. Entonces cuando Cristo oraba, acuérdense que en Getsemaní, ¿cierto? Oraba y como gotas de sangre, en vez de sudor, estaba cayendo, tanta la intensidad de la oración del Señor. Y acuérdese que el Señor va a contestar según su voluntad, no la nuestra, porque cuando Cristo dijo, Señor, si es tu voluntad, quítate de esta copa, ¿cierto? Pero sabemos que no fue la voluntad de Dios quitar la copa. Cristo tomó la copa, que es nuestro pecado, Él tomó por nosotros. Pero eso no significa que su oración no fue contestada ni oída. Igual tenemos que estar orando y dejando en la mano de Dios, porque Dios tiene un plan y Él va a cumplir su plan. Entonces en esto Nehemías volvió a orar siempre en el momento preciso, como dice acá en Nehemías 2, versículo 4. Mas dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y en este momento él está poniendo su vida en peligro, a hablar con el rey, que puede quitar su cabeza por una petición tan exigente de salir. Y resulta que él dijo, el rey dice, ¿qué quieres? Y él dice, Señor, ayúdame por favor, ¿cierto? Una oración rápida, pero una oración justo en el momento antes de dar esta petición. También dice que en capítulo 4, versículo 4, dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Así que estaba bajo ataque, fue a Dios en oración. Vemos que en el capítulo 5, versículo 19, vemos también, acuérdate de mí para bien, Dios mío, de todo lo que hice por este pueblo. Entonces, a lo largo de Nehemías vemos que Nehemías en todo momento preciso está hablando con su Padre Celestial. Y es incluida la pasión, cuando importante es su petición, más vamos a estar rogando por aquello.
Entonces, en 1 de Reyes, capítulo 18, versículo 27, no vamos a leerlo porque lo he tocado en muchas oportunidades, pero 400, había como 850 profetas de Baal y de Acera contra un profeta de Dios que era Elías. Entonces resulta que los profetas ahí dice que ellos están orando de la mañana hasta la tarde, gritando, saltando, cortándose, ¿cierto? Parece algunas iglesias hoy en día, ¿cierto? Anda, todo no puede quedarse parado, está saltando, gritando. De una manera, ese venía del Antiguo Testamento, la idea de que los dioses estaban distraídos, tenemos que hacer un show para que nos escuche. La palabrería de repitiendo la misma oración muchas veces, la idea de saltar, la idea de gritar, la idea de orar en voz alta muy fuerte, en competencia con los demás, tratando de una manera que Dios escuche en un breve momento, que nos preste atención. Ese de los gentiles, pero nunca era para Israel. Entonces, en ese mismo capítulo que está en 1 de Reyes 18, después cuando Elías oró, su oración puede estar en un solo párrafo. Señor, escúchame, escúchame, etc. Y fuego cayó del cielo sobre el sacrificio. Entonces nosotros debemos saber de que pasión no significa que anda saltando, gritando, haciendo vueltas en el suelo, sino que pasión significa que mi corazón está comprimido, Señor, con la necesidad en que yo estoy poniendo a sus pies. Entonces con esto me hace acordar a mi hija Heidi, que tanta quería cierta mascota, una dálmata, y estaba pidiendo día y noche. Ella puso fotos de la mascota ya de ese cachorro, ¿cierto? Lo puso en el refrigerador, me mandó un video. Al final mi señora y yo dijimos no al principio, al final cedemos, ¿cierto? No pudimos resistir más. Y en ese sentido, su pasión para tener esa mascota no se agotaba. Ojalá oráramos nosotros a Dios de esta manera, con una pasión. Bueno, mi hijo se perdió en un cerro allá en la cuarta región, después de un campamento ahí. Y yo y otra persona andábamos buscando a él y otro joven que se habían desaparecido. Al final ellos volvieron del campamento sin decirnos si estaba en una siesta, pero no sabíamos. Entonces andaba buscando, estaba cansado, no importa, yo seguía pensando, pues hay unas cuevas por allá, hay muchas cosas, pero no importa, era una necesidad tan grande. Yo no quería volver a la casa a mi señora y decir que, oye, lo siento, pero perdí a mi hijo, ¿cierto? Entonces, gracias al Señor no se perdió. Pero era una intensidad, un deseo, una pasión de buscar al Señor. En el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 5, Lucas 18, versículo 5, nosotros vemos de que, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continua me agote la paciencia. La viuda con el juez no quiere darlo, pero dice ya al final por su importuno, por su pasión, lo voy a entregar. Y esa fue una parábola nomás que Cristo nos estaba enseñando, y debemos pedir, tanto como esa viuda, a este juez injusto, nosotros debemos dar peticiones a nuestro Padre Celestial. Entonces, número 1, su pasión de oración. Número 2, su persona de oración. Versículo 5. En versículo 5 dice: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, etc. Entonces, su oración fue al Dios Todopoderoso, con respeto, con temor, con confianza. Su poder, su fidelidad. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, yo oro a mi Dios soberano. Gracias, yo doy a mi Dios glorioso en el cielo. Padre nuestro que está en los cielos, dice. No estamos hablando con el viejito arriba, no estamos hablando con mi buen amigo en el cielo, sino que estamos hablando al Dios del universo. Y nos dice en Hebreos que tenemos, por la sangre derramada de Cristo, que nosotros podamos llegar hasta su presencia con nuestras cosas. Entonces, en esto uno tiene que estar pidiendo a la autoridad correcta cuando necesita algo, ¿cierto? Si yo quería acceso para entrar en el hospital, tuve que estar pidiendo un credencial que me daba para que yo pudiera entrar a la hora de las visitas. Entonces, yo podría hablar con un vecino y decir, ¿me puede ayudar para entrar? Pero no, tengo que ir a las autoridades correctas para conseguir tal permiso.
En ese caso, ¿qué es la autoridad que yo necesito para mis peticiones? Es ir directamente al Señor. El problema es que nosotros necesitamos tener el acceso, pero yo soy pecador y Dios es santo. ¿Cómo yo, un pecador, puedo llegar al acceso de Dios? Y dice el libro de Hebreos que nosotros podemos, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Pero está hablando que lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me acuerdo que en la iglesia que tiene La Serena tuvieron una multicancha y los jóvenes querían pedir permiso, pero ellos no se atrevían a venir a mí porque no, se había portado mal ese grupo de jóvenes. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos fueron a mi hijo Derek, habla con tu papá, pide si podemos usar la cancha. Entonces, cuando Derek me dijo, ella está pidiendo que yo pido por ti. Entonces, en ese caso no estaba muy contento que había ido a mi hijo en vez de venir directamente a mí. Pero en el caso de Dios Padre, sí, Él sí quiere que vayamos a través del acceso que Cristo nos ha dado por su sangre. Él es nuestro intermediador, dice. He contado en algunas ocasiones la historia de el soldado que buscaba permiso durante la guerra civil de Estados Unidos de guerra, su esposa que estaba gravemente enferma y estaba al punto de morir. Y aunque fue negado de parte de su sargento, su capitán, el comandante, hasta el último, él trataba de, su último recurso era hablar con el presidente, en ese tiempo presidente Abraham Lincoln. Tratando de llegar allá no tuvo acceso porque no tenía permiso como un soldado simplemente ir a ver al presidente en su lugar. Entonces, pero en el campo llorando se encontró con un niño chico. Y el niño chico escuchó toda su triste historia y dijo, tomó por la mano y dice, ven conmigo. Y cuando el niño llegó, el hombre por una puerta diferente para entrar en el acceso donde estaba el presidente en ese tiempo, resulta que el niño entraba y nadie lo paró, ni nadie hizo ni siquiera una pregunta. Llegando hasta la oficina del presidente, la puerta se abrió y el soldado medio asombrado cómo había llegado hasta el presidente para presentar su petición. La primera palabra que salió de la boca del presidente sentado en el escritorio oficial dijo, hola hijo Chad, ¿qué hace por aquí? ¿Con quién está? Papá, dijo el niño, tengo un amigo aquí que tiene un problema. ¿Ya? A ver, ¿qué es el problema? Entonces el presidente escuchó y se dio el permiso al soldado, que no pudo haber llegado de otra manera. Bueno, el paralelo es bonito, ¿cierto? Que Cristo Jesús dice, dame sus peticiones, yo voy a llevarlo a través del Espíritu Santo y por mí yo voy a dar el acceso de su petición al Dios del universo. Entonces, y esa es la persona de la oración. Después el perdón de la oración, tercera parte, versículos 6 y 7, ya vemos que él está confesando los pecados del pueblo, ¿no? No significa que Nehemías era tan pecaminoso y no sabemos si él estaba o no estaba en ese tiempo, pero era uno del pueblo que estaba en Jerusalén, que fue transportado allá, ya ha pasado casi ya 70 años, así que es bien probable que o nada más era un niño o hasta pudo haber nacido ya en cautividad. Pero igual él aceptó corporalmente, colectivamente el pecado del pueblo, porque Dios era muy claro de que si el pueblo se portó mal iba a ser sancionado, ya estaba siendo sancionado. Ellos quieren ahora quieren volver los mandamientos, pero empezando con pedir perdón. No trata de justificar tu pecado, no trata de defender tu pecado, no trata de minimizar tu pecado, confiese tu pecado, que significa ponerse de acuerdo con Dios. Confesando a Dios no significa estamos haciendo que Dios sepa. Si uno confiesa a un cura, claro, está haciendo que el cura sepa. Si alguien va a otra persona para confesar, claro, normalmente la persona no sabe. Pero Dios sabe todo. Entonces, ¿por qué confieso a Dios si Él ya sabe? Cuando yo confieso mis pecados a Dios, estoy poniéndome de acuerdo con Dios. Señor, lo que hice es pecado, es malo, yo entiendo, no hay excusa, perdóname, yo quiero cambiarme, yo voy a arrepentirme y ponerme en el mejor camino porque tú lo mereces. Confesión es dándose de acuerdo 100% con Dios y su manera de ver las cosas.
Entonces, en Daniel capítulo 9 ya leímos, versículo 3 a 6, vemos Daniel que tampoco tuvo ningún pecado mencionado en la Biblia de él, igual corporalmente, dice, colectivamente como cuerpo, como pueblo, está aceptando su responsabilidad. Isaías 6 y versículo 5, si leemos lo que dice allá, también va a decir que en este versículo, en Isaías capítulo 6 y versículo 5, entonces dije, ay de mí, soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. No puede ver a Dios como es, tan santo, sin ver a nosotros tan pecaminosos que somos. Yo cuestiono a la gente que se jacte tan santo que son. Oh, yo soy santo, oh, yo soy bueno, oh, yo no peco. Dice, tengo un poco de reserva con esa persona, porque cada persona que yo conozco en la Biblia, más cerca que llega a Dios, más pecaminosa se nota en sí mismo, como alguien mirando en un espejo, esos espejos que amplifican mucho para los actores y actrices para poner maquillaje, ¿cierto? Con muchas luces así, más cerca al espejo que ve, más de las imperfecciones de la cara vamos a ver. Entonces, si alguien entra al baño con la luz apagada y una mano sobre un ojo así, entonces, no me veo tan mal, ¿cierto? Prende la luz, ¿cierto? Ahí entonces, nosotros debemos no tratar de esconder de nuestras responsabilidades en pecado, sino que pedimos perdón por nuestros pecados individualmente y colectivamente como iglesia. Señor, perdónanos como iglesia por la falta de compasión, por la falta de santidad, por la falta, etc. Colectivamente. Y eso es lo que hizo Nehemías. Entonces, cuando una persona está preparándose para pedir algo al Señor, empieza con el camino de, si yo hice algo malo, mi papá me retó, etc., pero necesito un gran favor, no voy a llegar y decir, papá, ¿me da un favor? Voy a decir, papá, por favor, perdóname por lo que yo hice, yo sé que lo que yo estaba haciendo está mal. Trato de arreglar las cuentas con mi padre antes de pedir un favor que él me puede dar de usar quizás el auto o que me preste un poquito de plata. Cuando yo estaba trabajando con la municipalidad, después me retiré, ¿verdad? Me retiré porque yo entré en la reserva de la Fuerza Aérea en ese tiempo. Pero cuando yo volví, yo quería volver a trabajar, pero no dije, ya, ¿dónde está mi trabajo? Dije, mire, lo siento, yo tuve que hacer esto por una responsabilidad mía, etc. Yo quiero saber si me puede dar un trabajo nuevamente. Uno tiene que entrar con humildad a pedir a las autoridades para recibir, y una de las cosas es reconocer nuestras fallas anticipadas, ¿ya? Entonces, también nosotros número 4, ya por el tiempo, la promesa de oración, acordando de las promesas de la persona, en versículos 8 y 9 de Nehemías 1, dice lo siguiente: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. Siempre debemos orar según las promesas de Dios y no por capricho nuestro. Señor, dame que yo gane la lotería. Señor, dame una mujer muy bonita. Señor, toda esa pregunta, etc. No, debemos ver, cada oración nuestra debe colgar en una promesa que está en la Biblia. Aquí vamos a ver, por ejemplo, hay uno que dice en 2 de Crónicas 7, 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay una promesa condicional. Entonces uno puede decir, Señor, tú has dicho en tu palabra que la persona cuando se arrepienten y por fe busca su rostro va a oír. Señor, ahí yo digo, yo pido, Señor, que nosotros de rodillas estamos arrepentidos por nuestro pecado, queremos volver a sus caminos y pedimos que tú ores nuestra oración. Ahí entonces uno está usando las promesas. Dios, como dije, no es un genio. Dios no es un Alibaba, no es el internet, donde uno toca un botón y ya llega la compra. Dios no es así. Dios es el Dios del universo y todopoderoso. Y nosotros debemos, cuando nosotros pedimos según las reglas, ¿cierto? Yo tengo aquí una hoja que dice que ¿quién puede estar afuera durante el tiempo de COVID? Entonces, leyendo aquí bajo cierta página 14,
En número 5, otro dice ministro de culto exclusivamente para acudir a ritos o actividades que sean impostergables. Entonces resulta que si yo estoy parado durante los tiempos de cuarentena o fines de semana en paso 2, ya yo voy a decir que, mire, mi petición es que yo tengo bajo la ley, yo puedo. Entonces lo mismo cuando estoy pidiendo al Señor. Si yo necesito pedir que Dios provea mis necesidades, yo puedo ir allá a Mateo que dice, nuestro pan diario, dánoslos hoy, ¿cierto? Puedo ir a una promesa. No hay ninguna promesa que dice que no voy a enfermarme. No hay ninguna promesa que dice que no voy a pasar dificultades. Pero sí hay mucha promesa que no me va a dejar. Hay mucha promesa que dice es para la gloria de Dios que las cosas sucedan. Entonces hay que pedir según la promesa que Dios nos da en esta cosa. Ahora, número 5, para terminar, entonces, no hay 2 más. 5 es propósito de oración. En versículo 11 dice, te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes deseen reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo. Ahora, muchas veces nosotros hemos escuchado que está en 1 de Juan, tanto ahora en los evangelios, que dice, cualquier cosa que pida en mi nombre, ¿ok? Entonces de repente nosotros hemos aprendido la manera de recibir algo del Señor, es orar lo que necesitamos y poner al final, en el nombre de Jesús, amén. Entonces ya sea automático, en el nombre de Jesús, amén, en el nombre de Jesús, amén. Como yo dije, algunos piensan que es como el PIN, en el nombre de Jesús, amén. ¿Ya? Entonces ya tengo acceso a la plata que está en la cuenta. Pero no es así. En el nombre de Él es como, en mi nombre significa como si yo estuviese pidiendo por Él, no por mí. Yo tenía un trabajo como junior eléctrico y electricista y resulta que Él me envió muchas veces para comprar o buscar los materiales para el trabajo. Entonces él tiene una cuenta con la empresa grande, los supermercados y todo, más grande que como Jumbo o Líder, sí, pero siempre cosas eléctricas. Entonces no tenía que pagar plata porque llegando al fin yo dice, póngase la cuenta de, yo di el nombre de mi jefe. No había ningún problema, yo tenía todo, etc. Ahora, no era para que yo sacara algo para mi uso personal, era todo para el proyecto que tuvimos. Entonces, esto es decir que si yo estoy pidiendo a Dios, estoy pidiendo el nombre de la empresa. El nombre de empresa aquí es el nombre de Cristo Jesús, el reino de Cristo en la tierra, la iglesia. Pero en ese caso, una de las mejores formas que yo trato de hacer es que en vez de decir, cambie por un momento, en vez de decir en el nombre de Jesús, sustituye con las palabras para el nombre de Jesús. Yo estoy pidiendo que se sane esa persona para que el mundo vea la gloria de Dios para su nombre. Yo estoy pidiendo la salvación de esa persona para tu nombre. Estoy pidiendo que tú me rescates de ese problema para tu nombre, para tu gloria. Que esté con mis hijos para que ellos sirvan a Dios para tu nombre. Tantos versículos que dice al lado de esto, como que dice, por ejemplo, en el libro de Salmo, por ejemplo, 23. Conforta mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Después 25, versículo 11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. También 31, versículo 3, Salmo, dice, porque tú eres mi roca, mi castigo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Ahora, la verdad es que muchas veces nosotros estamos pidiendo nada más egoísticamente para nosotros. Entonces nosotros debemos estar sabiendo de que para el nombre de Jesús, no, yo voy a usar los recursos de la empresa para el bien de la empresa, no para el bien personal mía, ¿ok? Es una solicitud oficial y no una petición personal. Así que como tenemos recursos de la iglesia, vamos a tener un asado para invitar visitas o para algo de la iglesia, para la gloria de Dios, no porque nosotros queremos aprovechar de plata para tener un asado personal o familiar. Entonces cuando uno está orando dice, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa es la razón de orar, es pidiendo todas las cosas que estamos pidiendo, vuelve sobre una promesa y dirige para que sea para la gloria del nombre del Señor.
Y finalmente, número 6, la petición de oración, 11, versículo 11, segunda parte, dice, concede ahora buen éxito a tu siervo, dale gracia delante de aquel varón. Entonces, es decir, una petición específica. Muchas veces oramos así: Señor, pido por todos los misioneros del mundo. Señor, yo pido por también toda la paz mundial. Quizás, Señor, pido por todos los pastores en Chile. O Señor, yo pido por toda la gente de la iglesia. Seamos específicos. Señor, pido. Yo oro por los pastores que yo he preparado acá en Chile. Señor, pido que le dé sabiduría en su trabajo hoy día. Señor, pido que le da fruto en almas para su ministerio hoy o esta semana. Señor, pido que lo proteja sus cuerpos y también provee su necesidad. Pero estoy tratando de orar específicamente por cada uno de ellos. Antes yo tenía una lista de personas en la tapa de la Biblia para orar específicamente. Señor, pido que toque el corazón de salvación estas 4 personas todos los días, y pidiendo por esas 4 personas. No siempre vi todos salvos, pero yo vi algunos. Uno puede estar pidiendo recursos para terminar la construcción de la iglesia. A veces pido así. O trabajo para mis hijos, Derek buscando trabajo, entonces otro, yo estoy pidiendo por su trabajo. Después oré por la salida. Cuando yo salí de La Serena rumbo a Iquique, yo dije, Señor, por favor, muéstrame dónde quiere que yo vaya, y Señor, ¿quién quiere que tome cargo de la iglesia? Dios me contestó específicamente la oración. Después, ¿qué casa vamos a encontrar para la iglesia? Ya Dios nos dio la casa, ahora hemos hecho un templo bien amplio. Gracias, Señor, Él contestó nuestras oraciones. Yo pido siempre sabiduría hasta que me quede aquí. Cuando Dios quiere llevarme a otra parte, Señor, que tú decides. Estoy pidiendo. Entonces, y había cierto peligro de oración, porque Él resulta que si no recibía una ayuda de Dios, podría haber costado la vida. Entonces, ahí es cuando una persona de verdad está pidiendo, Señor, pido, porque la vida de uno está en la balanza, ¿cierto? Entonces, ahí vemos nosotros, un buen líder hace más que orar, pero no hace nada hasta orar. El muro fue cumplido en 52 días. Trabajo, motivación, etc. Orando por la bendición de Dios según tiempo estudiado. Así que yo me acuerdo que oración no sustituye nuestras responsabilidades. Conozco un caso que un profesor en seminario de como 50 alumnos preparándose, ya estaba listo, iba a tomar un examen muy importante en la mañana. Entonces, como era un seminario, así que oramos antes de la clase y oramos antes de la prueba incluso. Y el profesor estaba frente de todos esos 50 alumnos, cada uno había llegado con sueño, etcétera, toda la noche estudiando. Y resulta que el profesor dijo, vamos a orar. Y dijo lo siguiente: Señor, te pido un buen éxito para cada alumno que está tomando ese examen hoy día, y bendice a cada uno. Después agregó eso, según la cantidad de tiempo que había estudiado. Y cuando él dijo según la cantidad de tiempo que había estudiado, se escuchaban algunos reclamos y lamentos allá de algunos alumnos, porque ellos querían que Dios le daba una buena nota sin haber estudiado para el examen. Nosotros, por decir que yo necesito orar, pero a veces también necesito marchar. De que dijo Dios a Moisés cuando estaba clamando por los egipcios que estaban llegando, y dijo, ¿por qué clama a mí? Marcha, ¿cierto? El mar rojo se abrió. Hay momentos de orar y hay momentos de actuar. Entonces nosotros debemos estar como una persona, como Nehemías. ¿Cuánto es tu vida de oración? Yo digo, no oro suficiente, yo necesito orar más. Creo que todos necesitamos orar más. Si supiéramos el poder que desata de Dios en nuestras oraciones y los resultados, yo creo que cada uno de nosotros estaría más tiempo sobre las rodillas orando que tratando de preocuparnos por lo que va a suceder. ¿Cuánto tiempo está preocupado? ¿No es mejor orar en vez de preocuparse? Así que ahí lea Filipenses 4 y va a ver de que el Señor está cerca. No hay razón de ansiedad, pero hay que pedir al Señor en vez de preocuparse. Es un buen líder, es una persona no solamente ora, pero influencia a otros para orar también. Gracias, el que el Señor le bendiga.